Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Alabanza final a Dios, basado en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, versos 25 al 27. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu bendita palabra que nos revela quién es nuestro amado Jesucristo. En su santo nombre te rogamos ser guiados por tu Espíritu Santo y nos enseñes tu bendita palabra y vivir para la gloria de tu nombre en cada día que nos des de vida. Gracias te damos. Amén. Pablo está terminando su carta a la iglesia que se encuentra en Roma y el capítulo 16 escribe una serie de salutaciones o saludos a muchas personas que posiblemente oyó hablar de ellos y quizás de algunos los llegó a conocer en alguna otra región del mundo fuera de Roma. Termina dando sus saludos los compañeros, los amigos de Pablo para la iglesia que está en Roma. No sin advertir, Pablo dice, evitar todo tipo de división en la iglesia. Es conveniente que la iglesia se mantenga siempre unida y habrá ciertas circunstancias, situaciones, siempre que la gente madura espiritualmente tendrá que hacer un juicio justo, correcto, sano, para evitar disensiones, pleitos e incluso herejías. Más adelante, Pablo escribe o dictó la alabanza final, declarando a Dios como el único Dios sabio, excelso, maravilloso, que a través de Jesús ha bendecido a aquella humanidad que ha venido a los pies de Jesucristo. Entonces vamos a leer esta alabanza final y también a aquellos aspectos que Pablo declaró como las bendiciones que Dios da a todo creyente. Así pues, leamos la alabanza final que hace Pablo para con nuestro bendito Señor y Dios. Y a aquel Dios que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio. Pablo dice mi evangelio porque el Señor Jesucristo fue quien le reveló el evangelio a Pablo. Hay que recordar que Pablo es un apóstol, pero que él no estuvo con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal de 3 años. Él es el único apóstol que tuvo la revelación de Jesucristo en gloria y que recibió el evangelio directamente del Señor Jesús, ya fuera de la persona de Jesús en su ministerio terrenal, como humano únicamente. Ahora el Señor Jesucristo ha sido glorificado y se le ha revelado a Pablo y le ha ido mostrando el evangelio que él predica. Entonces, vuelvo a leer, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Cuando se dice que hay un misterio, significa que es algo oculto para el conocimiento de los hombres. Es algo que Dios hizo, preparó desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Pero ahora Dios ha tenido a bien revelar ese misterio a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y del testimonio de los apóstoles. Entonces, leamos qué dice. Pero que ahora
ese misterio ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno. Los profetas habían escrito muchas cosas acerca de los últimos tiempos. Sin embargo, Pedro, por ejemplo, dice que los profetas indagaban, investigaban qué era lo que ellos estaban escribiendo, para quién era dirigido, cuál era el propósito de lo que ellos escribían, y se les dijo que no era para ellos, sino para los que vendrían más adelante, o sea, la iglesia, nosotros. Así, bueno, pues, aunque hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías sufriente, muchas de esas profecías no eran entendibles para las personas hasta que el Señor Jesucristo lo reveló y también sus apóstoles. Se ha dado a conocer a todas las naciones este Evangelio para guiarlos a la obediencia de la fe. Son prácticamente las mismas palabras que Pablo usa en el capítulo 1, verso 5, en donde declara que Dios lo levantó como apóstol para los gentiles, para conducirlos a la obediencia de la fe. Entonces, sigamos la lectura. Al único y sabio Dios. Aquí Pablo seguramente que explota de alegría y dice, por cuanto Dios en su sabiduría tenía este plan maravilloso de redención escondido a la conciencia, a la inteligencia humana, Dios ahora lo ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y de sus apóstoles. Entonces, este evangelio, que son buenas noticias, que lleva a la gente al perdón de los pecados por la gracia de Dios, y Jesucristo muere en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados y justificación del pecador, a Él, a este sabio Dios maravilloso, excelso, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Vemos que Pablo dice que siempre, todas las cosas son a través de Jesucristo. Así lo dice en esta misma epístola, carta, cuando dice que de Jesucristo y para Jesucristo son todas las cosas. Entonces, a través del Señor Jesucristo, nosotros damos gloria al Padre por este evangelio o buenas noticias que nos llevan a la vida eterna. Quiero recordar algunas de las palabras, algunas de las frases que Pablo escribió acerca de las bendiciones que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que leamos cómo en el transcurso de esta carta, una y otra vez, Pablo nos enseña cuáles son las bendiciones que recibimos de una manera gratuita a través de Jesús. Leamos. Tenemos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todo creyente en Jesucristo tiene la justicia de Dios. Y Pablo dice, para todos los que creen. Así que esta justicia de Dios no es para toda la humanidad, sino únicamente para todos los que creen en Jesucristo. Ahora leamos Romanos 3:24. Somos justificados gratuitamente. Nosotros hemos recibido un regalo de parte de Dios que no nos cuesta absolutamente nada, y es que somos hechos declarados justos a través de quien sí pagó con su vida para que nosotros pudiésemos vivir, el Señor Jesucristo. Así que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, o, en otras palabras, que Jesús nos compra en su muerte vicaria, por la redención que es en Cristo Jesús. Sigamos leyendo ahora en Romanos capítulo 4, versos 22 y 24, y dice, la fe de Abraham
le fue contada por justicia, el verso 22. Y también a nosotros, como los que creen en aquel Dios que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. A nosotros también nos es contada nuestra fe como un acto de justicia, por cuanto hemos creído en Dios que levantó de los muertos a nuestro bendito Señor Jesucristo. En Romanos 5.1 dice, habiendo sido justificados nuevamente, declarados justos por la fe. Y hay que decir que la fe que nosotros gozamos es una fe que Dios nos ha dado. Tenemos paz para con Dios. Ahora ya no somos enemigos de Dios, sino que hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Sigo la lectura. En Romanos 6.8, Pablo nos dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos eternamente con Él. Y esto de que si hemos muerto con Cristo, significa si hemos muerto a la vida que es contraria a los mandamientos de Dios. Si hemos muerto a la forma de vivir que el mundo está acostumbrado, en pecado. Por lo tanto, el cristiano es invitado a vivir en santidad y justicia. Leamos. Ahora en Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es muerte, Dios así lo estableció, pero la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que a través de Jesucristo recibimos nosotros el regalo de la vida eterna. A través del Señor Jesucristo recibimos la bendición de ahora ser reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos, sino amigos y más aún, hijos de Dios. Sigamos la lectura. En Romanos 7.6, Pablo dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, en el sentido de que no estamos ya obligados a cumplir la ley para recibir vida eterna. No estamos obligados a cumplir la ley para agradar a Dios y de esta manera ser declarados justos, porque no podemos cumplir la ley. Nos podremos esforzar en gran manera, pero siempre fallaremos en algún punto. Sin embargo, el Señor Jesucristo cumplió toda la ley y por lo tanto, Él que la cumplió, Él paga con su vida nuestro pecado y nos hace justos, nos da la justicia suya. Por lo tanto, dice Pablo, ahora hemos quedado libres de la ley. Ya no tenemos que cumplir la ley para poder vivir, tener vida eterna, vida espiritual, habiendo muerto a lo que nos ataba. ¿Qué nos ataba? La ley. Ahora estamos libres. Vamos a cumplir la ley. Ciertamente, el cristiano está llamado a vivir en santidad, cumpliendo toda justicia. Sin embargo, aunque fallemos en algunas ocasiones, Dios nos perdona a través de Jesús, porque dice el apóstol Juan en su carta universal, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros cuando pecamos, aún siendo cristianos. Sigo la lectura. De modo que sirvamos, ya estando en esa libertad espiritual, de modo que sirvamos en la novedad o en una nueva vida espiritual del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces ahora, siendo guiados por el Espíritu de Dios, tenemos una nueva vida, vida espiritual, y podemos servir, podemos cumplir la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, en Romanos 8:11, Pablo dice, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, significa que somos cristianos. ¿Qué más dice Pablo?
el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales. Dios nos resucitará, nos dará vida espiritual eterna por medio de su Espíritu que habita en vosotros, en ustedes. Sigamos la lectura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pablo, en más de una ocasión, y aquí solamente puse una vez, Pablo dice que si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. Y necesariamente el cristiano tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y necesariamente el cristiano tiene el Espíritu Santo, porque ha creído en Jesús como su Salvador y Señor. Y vamos a continuar en Romanos 8:26, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos la bendición de Dios de tener el Espíritu Santo que nos lleva a orar como debemos de orar. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que son excelsas y no hay forma de describirlas. Por eso Pablo dice de esta manera. En Romanos 8:39 dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nuevamente Pablo es un escritor prolífico y abunda en una alabanza. Esa también es una alabanza, diciendo que no hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y explica que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Quiere decir esto entonces, queridos hermanos, que en el Señor Jesucristo, todos los que hemos venido a la fe en Él, tenemos vida eterna, que esta vida eterna empieza aquí y que además tenemos el Espíritu de Dios, que es el primer pago que Dios da, como las arras que da el novio a la novia, para que ésta pueda estar segura de que va a ser sostenida, que va a estar siempre con el amado y que nunca se separará de él. Dios nos ha dado las arras del Espíritu para que sepamos que siempre seremos de Dios. Es a través de este Evangelio que Pablo predicó con tanto ánimo, con tanta vehemencia, con tanto gozo y con tanto fuego, que él decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Pablo en esta epístola o carta a los romanos, una vez y otra y otra y otra, habla de la excelsitud de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y bueno, acabamos con esta epístola. Dios mediante, el día de mañana continuamos con la carta o epístola a los Hebreos. Una carta en donde se anuncian básicamente dos cosas: que Jesucristo es excelso sobre todo y sobre todos, mayor que los ángeles, mayor que los profetas, mayor que cualquier cosa creada, y que este Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre. Y también en esta misma carta abunda en exhortaciones y advertencias para no escurrirnos, como dijera Pablo, no desviarnos, que no desfallezcamos. Así, bueno, pues estás invitado el día de mañana a empezar el estudio de Hebreos capítulo 1. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús por tu bendición que nos das de conocerte, de ser tuyos.
y de que para siempre, en la eternidad, estaremos delante de tu presencia sirviéndote, amándote, glorificándote. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te rogamos, Señor, que cada día nos empeñemos en servirte con mayor fuego, así como tu apóstol Pablo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos en Facebook, en YouTube y escríbenos en Telegram, WhatsApp. Y te recuerdo que todos los martes, jueves y sábados tenemos estrenos a las 7 de la noche. Como en esta ocasión tuvimos un inconveniente y por eso fue miércoles, pero por lo general son martes, jueves y sábados. Por favor, suscríbete, comparte estos videos con tus amistades, familiares. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos.